Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos, amado Rey, estar delante de tu presencia, Señor. A ti venimos, Rey de gloria, y proclamamos tu nombre, exaltamos tu señorío, tu gobierno, y te pedimos que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ministra, Señor, a través de esta palabra, a través de estos canales, Señor, a cada vida que nos ven a través en cualquier país del mundo, Señor, donde tu palabra llegue, Señor, bendice a cada vida, a cada persona, a cada familia que nos ven, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, la iglesia de Cristo dice, amén y amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar el libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 5, y busque primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y ahí se ponga como un separador para que usted no pierda esas dos cartas, primera del apóstol Pedro y Juan, capítulo 5. Y vamos a entrar, que el Señor nos ayude y abramos nuestro entendimiento para poder entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Ya lo tiene Juan, capítulo 5. ¿Ya lo encontró, iglesia? Búsquelo para así mismo leerlo. Dijo alguien, sin afán, no corra, simplemente busquemos y leamos, porque no todo lo que si se habla y no está escrito no es de Dios. Lo que está escrito es lo que prevalece sobre todo, y es la palabra del Señor. Amén. Primera de Pedro capítulo 1 y Juan capítulo 5, por favor. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39, dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién. ¿De quién? De Cristo. Como diciendo, ellas hablan de mí, ellas se expresan y muestran lo que yo soy, dice ahí. ¿Quieres conocerme? Escudriña las escrituras. ¿Quieres saber quién soy yo? Dice Dios, escudriña las escrituras. Y por eso dice, léelo nuevamente, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, o sea, ¿quién? La palabra de Dios, son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Ahora si ve a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 22. Ya lo tiene ahí. Dice así la palabra del Señor: habiendo purificado, lo tenemos ahí, estamos ahí, iglesia. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Cristo es la verdad. Dice, mediante el Espíritu, por el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros extrañablemente, de corazón, ¿qué? Puro, siendo renacidos. Esa palabra renacidos significa nuevo nacimiento. O sea, amad los unos a los otros, dice, habiendo nacido de nuevo. Siendo renacido significa nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, ¿mas qué? Mas las palabras del Señor, o la palabra del Señor, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Ahora sí, ahí ve el mismo capítulo 2, verso 1 y verso 2, vamos a leerlo. Dice así:
desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. El verso 2, ojo ahí, desead, esa palabra ahí hay una coma. ¿Cómo lo llamaríamos nosotros? Ahí hay un imperativo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ahí hay un imperativo, dice, desead. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Desead la palabra, dice. Y hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema conociendo a Dios a través de su palabra. ¿A través de qué? Si yo le preguntase acá, ¿cuántos han llegado a la plenitud espiritual ya? Si yo le dijese, usted ya llegó a la plenitud espiritual, yo creo que ninguno hemos llegado todavía. ¿Por qué? Porque nuestra plenitud espiritual es arriba, cuando nosotros llegamos. Pero lo que nos quiere decir el Señor hoy es que la vida cristiana es un constantemente, diariamente en crecimiento en la vida de uno. Es un proceso que todo creyente nos metemos en la vida espiritual. ¿Cuándo termina nuestra vida cristiana acá en la tierra? Con la muerte. Con la muerte termina nuestra vida carrera aquí en la tierra espiritual. Porque dice que seremos transformados, este cuerpo mortal, corruptible, será transformado en un cuerpo incorruptible, donde no habrá dolor, donde no habrá quejas. Y algo que me impacta, Pablo mismo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 12 al 14, dice, no es que yo lo haya alcanzado. Vea Filipenses, por favor. Ahí atrásito de Pedro, más atrás. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14 dice, no que haya alcanzado, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice. Es un proceso la vida espiritual. La carrera espiritual es un proceso. Y dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, dice. Mira lo que dice Pablo, la vida cristiana, la carrera. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice. ¿Sí o no? En Cristo Jesús. Pablo dice, yo no es que lo haya alcanzado, sino es que una cosa hago, extendiéndome adelante, corriendo la carrera en Cristo. Dice, conociendo al Mesías. Y Pablo dice, todo lo tengo por basura para conocer a mi Señor. Y eso es lo que la iglesia debemos de hacer. Todo lo secundario debe ser aparte, y lo primero en nuestras vidas para conocer a Dios es darle la prioridad y el primer lugar al Señor. Si no hay el primer lugar en la vida de uno, estamos precisamente cometiendo un error. Ahora, entrando ahí, cuando nosotros miramos lo que el apóstol Pedro nos dice ahí quiero quedarme, centrarme ahí en la carta del apóstol Pedro. Vemos, dice en el verso 2, desead. Ahí hay un imperativo, desead. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál sería esa leche espiritual? La palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios. Es donde yo deseo la palabra de Dios.
Es donde yo busco. Pedro, escucha bien esto. Dice que aquí hay un mandato, hay una orden. No es si queremos. El apóstol Pedro dice: desead la leche espiritual. Es una orden, es un mandato que Dios nos da. Desead la palabra. Y cuando nosotros miramos, Pedro no nos dice, ojo con esto, Pedro no nos dice que debemos leer la Biblia. Pedro no nos dice que debemos memorizar la Biblia. Pedro no nos dice que debemos estudiar la Biblia. Pedro no nos dice que debemos enseñar la Biblia a otros. Ojo con esto. Pero por supuesto que sí, que todo ello debemos de hacerlo. Debemos de leer la Biblia, debemos de escudriñar la Biblia, debemos de memorizar la Biblia y debemos de enseñar la palabra, la Biblia, a otros. Pero Pedro nos está enseñando ¿a qué? A que deseemos. Dice: desead la leche espiritual. Es muy diferente al yo querer. El deseo va más allá de usted querer. El deseo en ti produce sed en tu vida. El deseo de conocer a Dios en la iglesia debe producir una sed en el corazón de cada uno de nosotros. Pedro no dijo estudien la Biblia, lean la Biblia. Pedro dice: desead la leche espiritual no adulterada, como un niño recién nacido. Pedro es muy empático. Y Pedro dice: desead. Dice: desead. ¿Qué es desear? Tener un deseo ferviente en nosotros, que algo que desea. Y cuando tú tienes un deseo ferviente, nadie, escucha esto, nadie y ninguna otra cosa puede llenar ese deseo que tú tienes por la palabra. La pregunta es: ¿qué tanto deseamos la palabra de Dios? Así como tú anhelas. ¿Cuántos anhelan el aire? ¿Cuántos saben que sin aire nosotros podemos ¿qué? Morir. Y cuando alguien está asfixiándose, lo primero que necesita ¿qué? Es aire. Y alguien está en el piso y dice: ábrale los brazos, abran espacio. Él necesita ese aire, corran para allá. Esa persona necesita y anhela y desea aire para poder vivir. Y eso es lo que Dios está hablando a través de Pedro, que la iglesia debe desear la palabra de Dios. Debe desear conocer a Dios a través de la palabra de Dios. No hay otra forma de conocer a Dios. Puede haber una experiencia, pero lo único que me lleva a mí a conocer al autor de todo el universo, de toda la creación, el autor de la cruz del Calvario, lo que hizo Él por mí en la cruz, es a través de su palabra. No hay más. ¿Usted cómo conoce a su pareja? ¿Cómo la enamoró? A través de yéndole a visitar, ¿sí o no? Llevándole chocolatinas, aunque uno son pero bien. Y a través de los mensajes. ¿Se acuerdan el tiempo antes? Hablamos de nuestra época. Habían cartas que se escribían, ¿sí o no? Había un correo. Entonces llegaba ese correo y usted expresaba lo que había dentro de ¿qué? De su corazón, lo expresaba y de pronto dice: con tinta y lágrimas te escribo estas letras que siento y me salen del corazón. ¿Es así o no es así? Y dice: y anhelo tenerte, ojo, y deseo tenerte entre mis brazos y estar cerca de ti. Es un deseo ferviente, dice. Suena bonito. Y cuando la persona recibe la carta, ¿qué tiene? Vino el correo de fulano para ti. Y lo primero que abre esa carta, y hay un deseo de ¿qué? De abrirla para poder escuchar lo que mi amado el príncipe dice.
Aquí hay una carta. 66 libros que el Señor, con su amor y su misericordia, el amor más grande que no puede haber en el planeta, lo escribió con sangre y dijo: es para mi amada iglesia. Aquí expreso lo que hay dentro de mí para ti. Aquí dejo escrito cómo me puedes conocer. Aquí lo dejo. Y el Señor dejó. El problema es que la novia no tiene deseo por escudriñar y ver lo que mi amado dice a través de ella. Le ponemos poco interés a la palabra. Se ha perdido la pasión y el interés dentro del pueblo cristiano por conocer a Dios a través de su palabra. La gente quiere conocer a Dios de otras formas. Yo ruego, Dios me da y yo tengo que pedirle. Sí, Él puede hacer cosas, pero la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. A través del correo de las 66 cartas que hay ahí para mí. 66 cartas hay aquí. 66 libros que Dios lo escribió con su dedo, con su espíritu, y lo dejó para su novia, para su amada. Y dice que un día Él vendrá por su novia. Y aquí nosotros, a través de estas 66 libros o 66 cartas, como tú lo quieras llamar, es que nos deja el manual y nos expresa cómo debemos de prepararnos y esperarlo a Él. Por eso dice: desead la leche espiritual, desead la palabra. Y el anhelo nuestro es que en este 2025 la congregación abre tus ojos, anhele conocer al Señor Jesucristo a través de su palabra. Es conocerlo. Por eso dice: escudriñad las escrituras. Lean la palabra, búsquenla, porque ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. Ahí encontrarás acerca de lo que quieres saber de mí, dice el Señor Jesucristo. Y eso es lo que tiene. Cuando Pedro dice: desead como un niño, léelo el verso 2. Capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La única forma, cuando un niño, una madre tiene un niño y empieza a amamantarlo, usted no ha visto esto, que uno como padre o como madre se preocupa por vestirlos bien como bebé, y empieza uno cuando ya está embarazada y le falta un mes, dice: ay, mi amor, que no nos coja el bebé sin nada, vamos a comprarle. Y empiezan a comprarle, ¿sí o no? Y se preocupan más. La pregunta es: usted nace el bebé, la bebé, cuando él nace, lo que menos le interesa es lo que tiene puesto. Si le echó loción o no le echó. A él no le interesa eso. A él, como recién nacido, el anhelo, el deseo de él es alimentarse de la leche materna de su madre. Eso es lo primero que hace. Y cuando el bebé nace, lo primero que busca es ¿qué? El pecho de la madre. Busca alimentarse deseosamente. Y por eso dice la palabra: renacidos de la simiente espiritual. Cuando nosotros estamos recién nacidos, ¿qué debemos de anhelar nosotros? ¿Milagros? Y ese es el problema de hoy en día. El cristiano se convierte a Cristo y quiere que Cristo le solucione sus problemas. Se convierte a Cristo y quiere que Dios le bendiga ya todas las áreas.
Tiene deudas y quiere que Cristo se las pague. Pero no es como el niño que lo primero que busca no es el vestido, no busca la loción, no dice está bueno esto. Él desea es la leche materna. ¿Por qué? Porque a través de ella va creciendo, va desarrollándose hasta que llega a una cierta edad. Así mismo somos nosotros. Pedro dice: desead la leche espiritual como a niños recién nacidos. Desead la palabra de Dios. Si yo le preguntase a una aquí iglesia, usted que me mira ya a través de estos medios, ¿cuánto tiempo dedica usted para la palabra? Pastores, que no me queda tiempo. Mentiroso. Hay tiempo para otras cosas. Pastores, que no me queda tiempo. Yo trabajo aquí, salgo aquí, llego allá, pero sí le queda tiempo para chatear. Sí le queda tiempo para leer, para mandar mensajes, pero no le queda tiempo para desear la palabra de Dios que te puede ayudar a crecer espiritualmente. Míreme, iglesia. Hemos estado orando y le pedimos a Dios que todos nosotros, aquí en Abre Tus Ojos, aprendamos a conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Si usted escudriña, si usted desea la palabra de Dios como un niño recién nacido, tu vida espiritual va de aumento en aumento como la aurora hasta que el día sea ¿qué? Perfecto. Es la única forma de conocer a Dios. Y muchos dentro de las iglesias buscan a Dios no para conocerlo, sino para que Dios les dé. Entonces ya aplican el evangelio de la oveja, ya no el evangelio de Cristo. Entonces bendíceme, socórreme, ayúdame, dame, provéme. Pero Pedro no nos está enviando a ello. Pedro dice: desead, imperativo está hablando ahí. Desead la leche espiritual, desead la palabra como deseas el aire. ¿Dónde conozco al Señor? ¿A través de qué? De la palabra de Dios, no a través de nada. Pedro nos dice que es así como debemos desear la Biblia. No importa, hermano, los años que lleves en el evangelio. Si llevas 80, 50, 10, 30 años, 5 años, un mes, no importa los que lleves en el evangelio. Lo que importa es que debes desear. Pedro no está hablando de la antigüedad que llevas en la iglesia, porque aquí no hay antigüedades. Las antigüedades son en el museo. Allá usted va y encuentra de toda antigüedad. Unos que están ahí sentados, otros allá, otros acá. Aquí no hay antigüedades. Pedro dice: desead la leche espiritual. Y la leche espiritual, cuando tú la deseas, es la que te lleva a crecer espiritualmente. Es la que te lleva en un proceso diario. Es la que te lleva a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que me lleva a mí. Mire lo que dice Salmos, por favor. No pierdas Pedro, por favor. Salmos capítulo 19. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Salmos 19, verso 10. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. ¿Qué es deseable? La palabra. El salmista está diciendo: es más precioso que el oro y que mucho oro. El salmista dice: es más deseable. Léelo nuevamente. Deseables son más que el oro
y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Es la palabra. Mira lo que dice Salmo 119. Ya lo tiene ahí. Salmo 119. ¿Lo tiene ahí, iglesia? Mira el verso 20. Salmo 119, verso 16, por favor, perdón. Me regocijaré en tus ¿qué? Hay regocijo en tus estatutos. No me olvidaré de tu palabra. ¿Cuántos han escuchado una canción que hay ahí de ese texto? Me regocijaré en tus caminos, en tus estatutos. Dice, no me olvidaré de tu palabra. Pasa al versículo 47 de ahí mismo. Dice el 47, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Esta es una persona, un cristiano que tiene deseo por la palabra de Dios. Es un cristiano que desea día y noche estar en la palabra de Dios. Mira el verso 72 de ahí mismo del Salmo 119. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata, dice. Mejor es. ¿Y cuánta gente prefiere otras cosas y no buscar la palabra de Dios? Mejor es, dice. Mira el verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación, dice. Vemos aquí un hombre con deseo de la palabra de Dios. Un hombre que anhela la palabra fervientemente en su vida. Un hombre que no puede vivir fuera de ella y sin ella. No sin el cónyuge, no. Sin la palabra. Y hay gente que dice, mi amor, si tú te mueres, yo me muero contigo. Si tú me vas, la vida no tiene sentido, se me acaba todo, dice. Pero ¿qué dice la palabra? Debe ser nuestro anhelo buscarla más que al oro, dice. ¿Qué dice el verso 131? Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos, dice. Deseaba tu palabra. Iglesia, ¿usted cuánto desea de la palabra de Dios? ¿Cuánto desea conocerle a Él? Y por eso hay gente que hace cosas coherentes a lo que Dios manda hacer. ¿Por qué? Por la ignorancia, por la falta del conocimiento de Dios. Dice el verso 162. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos, o sea, mucho oro, un despojo, vamos a despojar. Dice, me regocijo, léelo nuevamente. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Cuando usted se halla 100,000, 200,000, o si está usted que no tiene nada y se halla un billete de 20 en el camino, ¿qué hace usted? Se regocija, se alegra. Dice, ya tengo para el bus. Eso es lo que está diciendo, que debo regocijarme y desear la palabra de Dios. Esto es lo que debe tener en uno. Ningún ser humano
puede darte una orden a ti que tú desees la palabra. Eso debe nacer dentro de ti, el desear. Así como cuando tú deseas a tu cónyuge, cuando deseas a tu novio, deseas que verle, deseas tenerlo. Cuando se va lo extrañas, tu corazón se duele, se marchita. Cuando estás enamorado, eso es cuando estás enamorado. Si no estás enamorado, antes me hizo un favor que se vaya. Estaba consumiendo aquí, dice, antes mejor que se vaya. Más me toca a mí, dice. Pero cuando tú amas, eso duele. El corazón se duele. Se hace como la flor, se marchita. Porque algo dentro de ti que era tuyo se desprendió. ¿Y cuánto deseas lo mismo la palabra de Dios? Si yo le preguntase acá, ¿cuánto ha leído en el nuevo año, hablemoslo así, en el 2025, cuántos capítulos se ha leído en estos 5 días? No lo conteste. Pero si yo le preguntase cuántos mensajes mandó el 31, el primero, el 2, el 3, el 4, el 5, y a veces hay personas que les pica esos dedos como esas máquinas antiguas, ¿no? Desead la palabra, dice. Pedro dice, desead la palabra. En el verso 2 de Pedro, volviendo, encontramos un mandato que nos da el Señor. Deseen la palabra. Es a través de ella que pueden conocerme, dice. Cuando tú lees la palabra te das cuenta de las promesas y las maravillas de Dios que Él tiene para ti. Había un día una familia, te voy a contar una pequeña historia. Resulta que un día el padre tenía unos hijos y el hijo, pues, ustedes saben que hay hijos que se apegan más a las mamás, otros a los papás. De por sí las mujeres son más pegadas a los papás y aún los hijos a los padres, a las madres, perdón. Entonces había un padre que había quedado viudo y con él quedó un hijo porque los otros ya se habían ido y estaban en la finca. El hijo que estaba ahí tenía la casa, disfrutaba de toda la finca, de lo que se cosechaba, comía bien. Pero un día el papá dijo: hijo, yo un día de estos voy a partir y tengo que dejarles la herencia. El hijo que estaba ahí con el papá pensó y dijo: como yo te he visto, yo he estado aquí al lado de mi padre, yo espero que lo mínimo que me dejes es la casa también, aquí donde vivimos. Bueno, reunió el papá a los hermanos, a los hijos, y les dijo: hijos, hoy yo determino dejarles la herencia y conforme yo les vaya a repartir, así sea. Y dice que le repartió al uno en tal parte, al otro en tal parte, y el que estaba con el papá dijo: bueno, a mí cuándo me toca. Y cuando él pensó eso, le dijo al otro: a ti te dejo aquí la casa, te dejo esto. Entonces el hijo que estaba al lado de él lo miró. Dijo: ¿cómo así, papá? Dijo: sí, dejémosle esto a él, al otro esto y al otro esto, y se acabó la finca. Y dijo: papá, ¿y a mí? Yo que he estado contigo, ¿qué me vas a dejar? Ellos no han estado a tu lado, te han abandonado, y yo he estado aquí día y noche sufriendo, viéndote. ¿Y qué me vas a dejar, papá? Ay, hijo, le dijo, yo a ti te voy a dejar el mejor tesoro, un tesoro invaluable, lo mejor. Ah, papá. Dice: espéreme. Va, entra a la habitación y sacó aquella Biblia que el anciano la leía. Y le dice: hijo, este es
tu herencia. Este es el mejor tesoro, la mejor herencia que tengo para ti. Recíbela. Ah, pero yo qué voy a hacer con la Biblia. ¿Para qué? Ojo con esto, ¿no? No lea la Biblia que se vuelve loco. Le dicen muchos a uno, ¿sí o no? Fanático, ¿para qué lee tanto? Y el hijo dijo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Será que me voy a comer ahí? Cuando tenga hambre voy a arrancar una hoja y me la voy a comer. Dijo, hijo, este es el mejor tesoro. Y créame que te dejo la mejor herencia a ti. El hijo empacó su maleta, se fue airado y se fue, y cogió la Biblia y la echó en una caja y se fue. Pasó días, meses. Dice el narrador, dice que pasó como unos años. Y un día el hijo estaba, como dice uno, el dicho popular, en la inmunda. Y viendo a sus hermanos cómo tenían la herencia, entonces él un día dijo, ay, voy a ver qué fue que me dijo el viejo loco ese. Y empezó a escudriñarla y empezó a leerla. Cuando llegó a una parte había un cheque con 30 millones de pesos. En ese entonces. Un cheque. Páguese a Julano. 30 millones. Y el hijo pasó a años, meses, dificultades, porque no se tomó el privilegio de escudriñar la palabra. Señor también dijo, yo dejo la mejor herencia. Me voy, pero no estarán solos, dijo. Estará el Espíritu Santo, el Consolador, el Paratleto con ustedes todos los días, dijo. Él los guiará, Él los levantará, Él los fortalecerá. En medio del dolor, Él los ayudará. Escudriñad las Escrituras, dice. La pregunta del año es, ¿cuánto tiempo llevas en la vida cristiana? ¿Años? ¿Meses? ¿Días? Aquí no se habla de las antigüedades. Ya te dije, las antigüedades están en el museo colgadas. Aquí se habla de hijos que anhelen, que deseen la palabra para poder saciar su sed. La palabra es la que te sacia y cura tus heridas. La palabra es la que venda el corazón herido, y aquel corazón que está lleno de odio y de amargura, de soledad y de dolor. La palabra es la que te da la fortaleza para amar los unos a los otros. La palabra es la que te da la capacidad para poder amar a tu peor enemigo que te haya hecho daño. Es la palabra la que sana, la que restaura, la que libera, la que levanta. Es la palabra bendita de Dios. Pero ¿cómo va a haber herida, va a haber sanidad en mí cuando yo no deseo la medicina que Jesús dejó para mi vida? No deseo. ¿Cómo va a haber prosperidad? Y buscamos la plata como el oro, no la encontramos, pero está acá. La felicidad. Acá encuentras el amor, acá encuentras la paz, acá encuentras la felicidad, acá encuentras la prosperidad. Acá encuentras todo, en la Biblia está todo. La pregunta es, ¿cuánto deseamos la palabra de Dios? ¿Cuánto deseas navegar y meterte en ello? Cuando uno se va a pasear, lo primero que desea es que llegar al lugar, y que llegue el día y empiezas tú a hacer la maleta, empacar una cosa y otra cosa, y me voy. Y llegas al aeropuerto y foto aquí, selfie acá, y te embarcas y te vas. Tú deseas, no está mal. El problema es, ¿deseas la palabra de Dios como deseas que se llegue el día de tu viaje? Un día, escúchame esto, llegará nuestro vuelo.
un día Él vendrá. La pregunta es, ¿deseamos que Él venga? Y si nosotros deseáramos que Él viniere, ¿cuál sería nuestro estilo de vida? Prepararnos todos los días a través de la palabra de Dios para poder estar un día con Él, mi amado y el que yo deseo. ¿Cuánto anhelamos? Mira lo que dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo. Iglesia, nosotros tenemos que entrar en ello este año. Antes que otra cosa, desear la palabra de Dios. Antes que el desayuno, desea alimentarte de la palabra. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada quiere decir hablada por Dios. Aquí tenemos la voz de Dios, inspirada por Dios, y es útil ¿para qué? Para enseñarme. Es útil para redarguirme, para corregirme. Es útil para instruirme en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda la buena obra. La palabra es la que nos prepara, la que nos guarda, la que nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos anima, nos consuela. Cuando estamos tristes, ¿dónde vamos? Al Señor. Y la palabra dice: confiad en mí, yo he vencido ya. Hay un aliento para uno. Pero en medio de la angustia, como decía la sierva, en vez de ir a Dios, lo triste es que mucha gente visita brujos y cristianos, para más cierto. Creen en la... Ahorita salió una propaganda, la cartera del ángel Luzbel, ni sé qué. Eso sale por la tele y que es que la prosperidad. No, usted no necesita y no comprar esa cartera y todos los días produce plata. Otros que ponen el velón, otros cargan frijoles, alberjas, lentejas, buscando tratar de ser que es que la bendición viene este año. Yo le dije a una persona: no trabaje y verá. Dios es el que nos da y nos instruye. Amén. Qué bendición. Quiero que vayas ya para terminar acá. Quiero llevarte acá. Me fascina. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Israel? Porque le faltó conocimiento. Ve al libro de Oseas, por favor. Oseas capítulo 4, por favor. Y léelo ahí. Oseas capítulo 4 verso 6 dice así: mi pueblo, mi iglesia, mis escogidos, dice, mi nación santa, mi pueblo adquirido, mi pueblo comprado por la sangre de Cristo, redimido por ella en la cruz, dice. Dice así: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de quién? ¿De la ciencia o de qué? No, el conocimiento de la palabra, el conocimiento del autor. Yo te pregunto, ¿tú conoces el autor de la palabra? Es el mismo Señor Jesucristo. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley, o sea, de la palabra de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice. ¿Qué dice Isaías? Isaías capítulo 5. Dice, si me buscases como el oro y la plata, dice. Isaías capítulo 5, ¿qué dice? Verso 13. Por tanto, mi pueblo, mi iglesia, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú anhelas, deseas la palabra de Dios, tú te das cuenta que Dios aprueba y que Dios desaprueba, que Dios permite y que Dios no permite. Cuando tú lees la palabra, conoces al autor de la palabra. Dice el verso 13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Hay iglesia, cuando hablo de iglesia hablamos de nosotros, no de este lugar. Hay cristianos raquíticos espiritualmente, secos espiritualmente. Por eso a veces viene un viento y se lleva con todo. Porque no están arraigados, no están cimentados en la palabra, no están cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Cuando tú lo conoces a Él, Él pone el ejemplo de dos casas, el que construyó en la arena y el que construyó en la roca. El que construye en la roca es aquel que anhela y desea la palabra, aquel que se fortalece, aquel que busca crecer su vida espiritual conforme Dios quiere que crezcamos. Pero es a través de la palabra, hijos. Usted no puede conocer a Dios, ni su vida espiritual puede crecer a través de un sentir. Crecemos es a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Búsquelo en la palabra. ¿Quiere oír la voz de Dios? Todos los días lea y Él le habla todos los días. Pastor, ¿y cómo es que le habla? Porque yo no me desprendo de este bendito libro de Dios. Todos los días estoy navegando en Él, sumergido en Él. Y que no estamos exceptos a caer, sí. Nadie está firme. La palabra dice que el que se crea firme, mire que no caiga. Y el que se crea santo, santifíquese más. Pero la palabra es la que me da fuerzas para seguir y avanzar en los momentos difíciles. Cuando tengo dolor, ¿a dónde corro? Cuando tengo angustia, ¿a dónde corro? Cuando tengo problemas, ¿a dónde corro? A la presencia, y su palabra me alienta. ¿A dónde corre un animal cuando tiene hambre? El ave, ¿a dónde corre? Isaías dice, el asno o el mulo conoce a su amo. Mira lo triste. Isaías dice, y el hombre no conoce a su creador. Si lo ha leído en Isaías esta tarea. El asno conoce a su amo, dice. Usted ve un animalito, el perro lo conoce. Pero el hombre, dice, no conoce a su creador. No conoce a Dios. Porque muchos se acercan no a Dios para conocerle, sino para que Dios les dé. Y ese es un error. Nunca te acerques a Dios para que Dios te dé. Acércate por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque éramos pecadores, merecíamos la muerte. Y me acerqué a Él y Él nos dio vida juntamente con Él. Ahora aquí, vea Jeremías, capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Dice así la palabra del Señor. Verso 23 al 24.
Así dijo Jehová, o así dijo Dios, así habló Dios y así lo ha dicho Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, eso sobra delante de Dios. Miren que debemos de alabarnos nosotros. La iglesia debe alabarse en esto, dice, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse. ¿En qué? ¿En qué debemos de alabarnos? En entenderme y conocerme, conocerme dice que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero yo, dice Jehová. ¿En qué dice que debemos de alabarnos? En entenderme y conocerme que yo soy Dios, dice. Aquí encontramos dos verbos. Sí, dos verbos. Entenderme y conocerme. ¿Estamos bien ahí? Yo encuentro aquí dos verbos. Entenderme y conocerme. El verbo entender viene del hebreo que significa sacal. ¿Del hebreo qué? Sacal. Y significa esa palabra entender, sacar, adquirir conocimiento a través de la palabra de Dios. Esto es lo que significa entenderme. Sacal. Adquirir conocimiento a través de la palabra de Dios. Cuando tú conoces a Dios, no preguntas ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué se me fue fulano, sutano? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué esto? ¿Por qué se acabó esto? Cuando tú conoces a Dios, no le preguntas eso, porque tú sabes que Dios tiene todo bajo control y nada lo toma Él por sorpresa. La única manera de yo poder, que yo pueda entender a Dios, conocer, entender a Dios, es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. No pierdas Jeremías, déjalo ahí y ve, busca este proverbio. No pierdas ahí Jeremías, por favor. Proverbios capítulo 16. Estamos en el verbo entender. Proverbios 16, verso 20. Mira lo que dice: el entendido. O sea, aquí está hablando de una palabra hebrea que se llama ¿qué? Sacal. Sacal. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Cómo usted va a entender y confiar en Dios si no conoce al Señor? ¿Cómo es posible decir Dios haces esto cuando usted ni siquiera conoce al autor de ello? Por eso dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Esa es la palabra entender, que viene del hebreo sacal, que se adquiere conocimiento a través de la palabra de Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Por eso dice la palabra, usted ha leído ese texto que dice: este pueblo de labios me honra, me alaba, pero su corazón está lejos, porque no me conocen. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, le dijo, te ven, te conocen. Segundo verbo, conocer. Dice: en esto alabes el que debe de alabarse, en entenderme y conocerme. El conocer viene de una palabra que se llama yalá, que viene del hebreo y significa saber y conocer por observación y reflexión. Y aquí entra Job. Job conoció al Señor a través de ¿qué? Que lo vio, porque él había oído. De oídos se había oído, dijo, mas ahora mis ojos te ven.
Le pregunto, ¿cuántos milagros ha hecho Dios en su vida? ¿De dónde Dios le ha levantado a usted? Ha estado pasando en un momento crítico de salud, de lo que sea como se llame, aún en peligro de muerte, y ahí ha estado Dios levantándole. Y usted ha visto la maravilla. Dijo: "Jo, yo vi que Dios hizo conmigo esto". Yo puedo testificar, Carlos Vázquez puede testificar, vi la gloria de Dios. Yo siendo inmundo he visto la mano de Dios y he aprendido cada día a conocer su misericordia a favor mío. Eso se llama conocer a través de ello. Dios ha hecho un milagro en tu vida. Y a veces somos tan mal agradecidos que no nos basta con eso. Nos sacó de la inmundicia, de lo peor, perdóneme la expresión, de la porquería del pecado del mundo. Nos limpió, nos dio vestiduras nuevas. ¿Cuántos han sido redimidos por la sangre de Cristo? Si yo le preguntase aquí a uno: ¿usted conoce a Dios? Porque ha visto. Job dijo: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos, dijo, te ven. Ahora yo te conozco. Ahora sé las grandezas que has hecho. Y por eso Dios le decía al pueblo de Israel, a la generación: cuando ustedes pasen de aquí, salgan de Egipto y pasen el Jordán, nunca se olviden, escucha esto, nunca se olviden de las maravillas que ha hecho Dios con ustedes y de lo que han visto que Él ha hecho con ustedes. Dijo: por lo contrario, cuéntelas a tiempo y fuera de tiempo. Hablen, insisten a tiempo y fuera de tiempo. Iglesia, nuestro anhelo con mi esposa es que usted y yo, la iglesia Abre Tus Ojos, conozcamos al Señor a través de su palabra. Cuando tú le conoces, anhelas venir al culto ferviente. Es tu anhelo, es tu deseo. Porque dice la Biblia: cuán hermoso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos. Es mejor un día, dijo el salmista David, en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Nada deseo, dijo, fuera de ti. Lo único que deseo es tu presencia en mi vida. Cuando eso pasa en un ser humano, en un creyente, es porque hay un deseo de conocerle a Él. Me voy a adorarle a la iglesia. Me voy a exaltarlo a Él. Es un deseo. Y Él es el que te vuelve el amor hacia Él. Cuando una pareja se le pierde el amor, el único que puede volverle el amor es a Dios. A esa pareja es Dios. Y cerramos aquí con 2 de Corintios capítulo 3. La palabra de Dios nos ayuda a crecer. Nos ayuda a crecer. Y por eso yo les decía, hay muchos cristianos raquíticos, enanos espirituales, no en estatura. Bueno, es que el pastor me dijo enano. No. Enanos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. Ahora no hay que le va a decir al que es bajito: ay, usted es un enano, no ha crecido en el Señor. No. 2 de Corintios capítulo 3, verso ¿ya estamos ahí? Es 2 capítulo 3, verso 18. 2 de Corintios 3, 18. Dice así el Señor: por tanto nosotros todos, no dice unos, todos, mirando a cara descubierta como un espejo. La palabra de Dios es un espejo.
la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A través de la palabra somos transformados, somos cambiados, somos llenos de la palabra de Dios. Iglesia, pídele a Dios que en este año 2025 venga un deseo ferviente por conocer al Señor. Olvídate de las añadiduras. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca su verdad, busca su palabra, conócelo a través de la palabra y el resto vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. Esos son añadiduras. Que te dio un carro es una añadidura. Que una casa, un apartamento es una añadidura. Porque el día que partamos, las añadiduras se quedan en la tierra. Con decirte que ni lo que tienes puesto hoy te lo puedes llevar. Todo se queda. Es solamente lo que nos llevamos, es el tesoro precioso que llevamos en nuestro corazón al Espíritu Santo, que Él nos transformará por medio de su palabra. Hermano, ningún ser humano puede ser transformado por sí solo. Y nadie puede transformar a otro. Somos transformados por medio del Espíritu Santo a través de su palabra. Y eso lo dice el Señor en Primera de Pedro 1, verso 1, dice así: Pedro, el apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia. El verso 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. ¿Por qué? Por el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es a través de la palabra. Hermano, no se ponga usted este año a decirle: quiero esto, quiero lo otro. Usted dígale: dame sed por conocerte, dame sed anhelar tu palabra. Y lo que usted anhele, conocerle al Señor, Dios se encargará de las añadiduras. Cierra tus ojos, iglesia. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.